todo tiene que ver con todo, es una práctica muy extendida, ¿no? Pienso que los razonamientos de Cristina, hoy puestos en algún candidato de la oposición, hubieran llevado a una denuncia de antisemitismo, nazismo, desde el gobierno, ¿no? Razonamientos como los de hoy de la Presidente, uno los ve en revistas en el subte, al lado de libros como el Protocolo de los Sabios del Sion. Sí. Bueno. Pasemos a otro tema. A otro tema. ¿Qué está pasando en la economía que parece que no pasará nada? Parece que no pasa nada porque para los argentinos que pase algo con la economía es que, bueno, default, corralito, ¿no? Somos muy ambiciosos en nuestras metas para pensar que pasa algo con la economía. Y estamos muy lejos de eso. Y además los argentinos tenemos otro parámetro muy elemental para ver si está pasando algo o no está pasando nada, y es mirar qué pasa con el tipo de cambio. Si el dólar se mueve hay crisis, y si no se mueve puede pasar cualquier cosa que no la vemos. Así es. Y en Argentina tenemos dos tipos de cambio. Un tipo de cambio, el oficial, al cual unos pocos pueden acceder, y el tipo de cambio paralelo, que está clavado en el mismo lugar con algunas variaciones desde hace meses. Y eso da alguna sensación de tranquilidad. Ahora, cuando la inflación sube y el tipo de cambio oficial se queda quieto, eso no quiere decir que el tipo de cambio que perciben los exportadores se quede quieto, porque los costos en dólares van subiendo de la mano de la inflación, los costos que se pagan en pesos pero que los medimos en dólares, y entonces la economía empieza a perder competitividad. Yo creo que para entender... O sea que hay gente que está sufriendo el dólar quieto, que son básicamente las empresas que tienen que competir en dólares con el mundo. Sí, y en Mendoza lo vemos muy claramente. La industria del vino, digamos, básicamente había logrado una penetración internacional muy grande en los últimos años y hoy está sufriendo y exportando a pérdida para no perder los mercados, los que todavía pueden sostenerlo. La industria de la fruta exporta a Brasil y a Rusia, dos economías que acaban de devaluar y donde hoy la Argentina ha dejado de ser competitiva. La industria en Mendoza, por ejemplo, estaba muy influida por la empresa de Pescarmona, que está en serias dificultades financieras, IMSA. Se retiró una inversión enorme que iba a ser la principal mina de potasio del mundo, que iba a llevar adelante la minera Vale en Mendoza, también por estos problemas de competitividad y también porque, bueno, en Brasil hay otros problemas y el mineral de hierro, que es lo que produce Vale, se derrumbó desde $200 la tonelada a $50 en 3 años. O sea, eso es por China. Por China, porque aflojó la demanda en China, sí. Entonces, bajo esta perspectiva de que no pasa nada, en realidad están pasando cosas. ¿Sí? Es muy típico de los programas de estabilización, de freno a la inflación, usando el dólar como ancla, que hay un primer momento donde hay cierta sensación de bienestar, porque los salarios en dólares suben y me puedo comprar un poquito más de autos, de motos y de bienes durables, básicamente. Pero hay una segunda ronda, que es cuando vienen los despidos de las empresas que compiten contra el resto del mundo, donde viene el malestar. O sea, vos lo que estás diciendo es, daría la impresión de que en la economía hay una calma chicha, que no pasa nada, el gobierno celebra esa tranquilidad, sí. Pero si miramos la elección de Mendoza, donde le fue bastante mal al kirchnerismo, ahí están trabajando en el fondo de esa elección o de la opinión pública que se expresa en esa elección, un malestar que tiene que ver con los desajustes que no vemos o que no se reflejan en el dólar. ¿Vos sabés nominal. cuánto sacó Cristina en las elecciones presidenciales del 2007 no me acuerdo, en Mendoza? 61% de los votos. 2007 cuando fue candidata a presidente con Cobos. Bueno, iba con Cobos, ¿no? Bueno, pero en 2011 sacó 51. Es decir, no es una provincia puramente radical Mendoza. Probablemente la elección, y después lo vamos a poder hablar con nuestros invitados. Está ahí Andy Tau, ojo con los números porque probablemente te tira una flecha. Los he estudiado del blog de Andy Tau, te voy a decir. Así que probablemente parte de los problemas económicos que estamos viendo en Mendoza están teniendo alguna influencia en los resultados electorales que vimos en las PASO y de los cuales vamos a hablar enseguida. Ahora, ¿cómo puede reaccionar el gobierno? Si vemos las declaraciones de Kicillof del último fin de semana, bueno, no va a reaccionar de la manera tradicional. Él tiene una visión de la economía
muy distinta. Me encantaría en algún momento poder hablar ¿Con él? en extenso, de cómo pienso que Kicillof ve la economía. Las declaraciones del fin de semana fueron llamativas, tanto las que hizo en el mercado central como en Washington en los últimos días. Entonces, un programa integral para atacar los problemas como lo haríamos la mayor parte de los miembros del gremio de los economistas no va a ocurrir. Ahora, un paliativo es conseguir dólares. Mañana el Ministerio de Economía se apresta a emitir 500 millones de dólares de Bonar 24, rehaciendo la operación fallida de diciembre. ¿Y no va a haber problemas con Grisa? Bueno, eventualmente, más adelante, esos bonos pueden tener alguna dificultad para cobrarse, pero todavía esos bonos en el mercado están siendo demandados. Mañana Kicillof, aprendiendo de los errores de la licitación de diciembre, licita los bonos. Hay que decir a qué precio uno lo quiere. Entonces una licitación, sistema holandés, que es como se hace. ¿Pero cómo a qué precio? Claro. ¿Oferta y demanda? Oferta y demanda. Ya salimos de la matriz de insumo lo que producto. vale para el bono, que es la oferta y la demanda, no vale para el azúcar? Es que para el dólar. Así como los pobres, digamos, no los podemos medir con un índice porque es muy complejo y hay que contarlos de a uno. Sí. Cada sector tiene su metodología. Entonces, el sistema de precios... No hay reglas generales. No. El sistema de precios sirve ahora. En diciembre no servía, pero ahora sirve. Y el mercado del azúcar y de la mandarina es otra cosa. Es otra cosa. Ya le llegará. Ya le llegará. YPF está sondeando banqueros en Londres, en Nueva York, para salir con una emisión también esta semana de $1.000 millones a una tasa ligeramente por abajo del 9%. Y probablemente... ¿Cómo le pega el precio del petróleo a esta operación? Y las dudas que hay sobre vaca muerta, etcétera. ¿O no tiene nada que ver? En general, las empresas petroleras se han vuelto más riesgosas en el último año de la mano de la baja del precio del petróleo. YPF tiene la ventaja de que es una compañía todavía con muy poca deuda. Entonces, aun cuando siga colocando deuda por un tiempito más, los analistas van a empezar a hacer el vínculo más estrecho entre sus resultados. Todavía gana plata. Entonces, YPF toma deuda. Toma deuda. Esa deuda entra a las reservas del Banco Central, como YPF después gasta una parte de eso en pesos, engrosa las reservas. Entonces, eso el gobierno lo va a utilizar para aflojar un poco las restricciones a las importaciones, para seguir empujando un poquitito el nivel de actividad y para que, en la medida en que nos acercamos a agosto, no nos pase lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Santa Fe, en las elecciones del gobierno nacional, ¿no? Ahora Entonces, vamos a hablar con nuestros amigos a ver si habrá tenido tanto que ver la economía en esas elecciones. Así es.